Continuamos con más en la revista para hablar de una nueva preocupación entre las amas de casa, y es que al momento de ir al mercado no saben qué tipo de arroz están comprando. Esto ante los rumores de que se estaría comercializando arroz plástico en nuestro país. Para hablar del tema nos acompaña el señor Omar Benavides, él es jefe distrital del SENASAC en Santa Cruz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Ya se ha tomado cartas en este asunto? Sí, muy buenos días. Evidentemente, ante las noticias que han estado circulando en las redes sociales, hemos tenido ciertas denuncias sobre que estaría comercializándose el arroz de plástico de origen asiático. Ante esto, el SENASAC ha realizado ciertos operativos y también hemos atendido algunas denuncias a nivel nacional. ¿Dónde exactamente son las denuncias? Tuvimos ciertas denuncias en Potosí, en Cochabamba, en Sucre y también acá en Santa Cruz. ¿Personas que compraron el arroz de dónde? ¿De mercados, de supermercados o directamente de un productor, de un importador? Sí, del mercado, más que todo, y de algunos carros que distribuyen en los barrios, ¿no? ¿Y qué denunciaban? ¿Qué características daban a conocer? Bueno, las características de que el arroz, cuando estaban realizando los quehaceres en la casa, empezaba a quemar, ¿no? Al momento de tostarse, como veíamos en las imágenes, comenzaba a fundirse, a hacerse negro. ¿Eso es normal? ¿Cómo se explica? Bien, cuando normalmente agarramos un arroz seco, ¿no? Y para empezar a tostar, y está a una buena temperatura, si no tiene cuidado, evidentemente se va a llegar a quemar, ¿no? Entonces eso es lo que quizás ha pasado. Esa reacción no es necesariamente una prueba de que sea arroz plástico, entonces. No. Lo importante es que la población tiene que saber, la única prueba que nos puede decir que sea un arroz que contenga plástico es las pruebas laboratoriales, ¿no? Cuando se encuentra el polímero en este arroz, entonces sí podemos decir que es un arroz plástico. Hasta la fecha no hemos tenido. Pero se están haciendo pruebas más profundas, más específicas acá en el SENASAC. Sí, se han tomado muestras, como le decía, de Potosí, de Cochabamba, Chuquisaca y también acá en Santa Cruz. Y las muestras ya han sido remitidas al laboratorio. ¿Cuándo se van a conocer los resultados? Entre miércoles y jueves estaríamos conociendo los resultados. Ahora, estas denuncias se han registrado en otros países en años anteriores. ¿En esos países finalmente se comprobó de la existencia de arroz plástico en los mercados o también fue descartado? Fue descartado, indicarle que esto ya viene suscitándose, esta situación, desde el 2015. Ya. Todo empezó en México y pues la noticia se ha diseminado hacia Argentina, también país vecino, y Perú. Nosotros hemos estado en contacto con las autoridades sanitarias del Perú, los cuales han descartado la presencia de este arroz plástico. Y esa es la autoridad sanitaria que tenemos la información que nos ha dado. ¿Existe realmente el arroz plástico en algún país, en China, de donde dicen procede? Bueno, nosotros hemos estado también averiguando y no hemos encontrado que existiera el arroz plástico. No existiría ni siquiera. Así es. Peor aquí en el país. Claro, y evidentemente tenemos que informar a la población que el SENASAC no ha emitido ningún permiso fitosanitario para la importación de arroz del continente asiático. Es decir, ni siquiera el arroz común y corriente llega desde ese continente. Es todo desde acá, desde los países vecinos que importamos. Nosotros tenemos una producción que cubre el mercado interno del país y alguna vez por alguna relación comercial hemos tenido también importaciones de Brasil y de Argentina. Bien, como le decía anteriormente, hay una familia que hizo la denuncia y a través de imágenes pudimos comprobar la textura del arroz luego de que era sometido al fuego. ¿Eso cómo se explica? ¿Esto es normal al momento de tostarlo? Sí, si no se tienen los cuidados necesarios, evidentemente que puede suceder, ¿no? Pero como yo le decía, la prueba fehaciente nos va a dar el laboratorio. Pero según lo que usted puede ver, ¿eso es normal si está expuesto a ese tipo de fuego, a ese tipo de cocción?
Claro. ¿O qué características no normales podría tener este arroz? Es decir, ¿es un arroz viejo? ¿Es un arroz tal vez no para el consumo humano? En este caso, bueno, lo que hemos visto que cuando se trata de un arroz con plástico, evidentemente rápidamente se llega a quemar por la temperatura que se tiene y también se contrae, ¿no? ¿Ustedes como Senasac hablaron con esta familia que compró este arroz en particular, este caso específico? Sí, hemos, con todas las personas que han hecho llegar la denuncia al Senasac, hemos atendido las denuncias y es de ahí que tomamos las muestras para enviar al laboratorio. Y acá en Santa Cruz estos últimos días hemos recibido denuncias de que en 2 restaurantes ya el arroz cocido era el que estaba siendo sospechoso. De ahí han nacido las denuncias, lo hicieron como pelotitas y justificaban que era plástico haciéndolo rebotar. ¿Eso es normal o cómo se está analizando? Bien, la verdad que no podría decirle si fuese o no fuese verdad, ¿no? Pero lo que nosotros estamos llegando más a profundidad es con los exámenes laboratoriales, ¿no? Con el arroz crudo, no cocido. Con el arroz, sí, con el arroz crudo, ¿no? ¿Cuán peligroso podría ser consumir este tipo de arroz si existiera? Bueno, de acuerdo a las características del arroz, ¿no? Es un arroz plástico que en muchos casos no se va a digerir dentro del estómago del ser humano, entonces tendría problemas, ¿no? Sufriría una intoxicación una persona también, ¿no? Por claro, tener plástico sí. En el estómago. Exactamente, ¿no? Son polímeros que son derivados del petróleo, entonces tienen cierta composición química que sí fluiría bastante en la salud de la población. Bien, ¿qué características debemos buscar en el arroz antes de comprarlo en los mercados? Bien, hay 3 cosas importantes que uno puede hacer para por lo menos estar más satisfecho durante la compra, ¿no? Pues uno, la prueba del agua, donde agarramos el arroz y introducimos al agua y el arroz normal y corriente se va a ir hacia el fondo. Y si fuese arroz plástico va a permanecer flotando. Ya, ¿no? Podríamos hacerlo más didáctico. Tenemos los 2 vasos acá, uno con agua, otro con el arroz que hemos tomado de mercado. ¿Cuánto hay que poner? Por favor, si nos puede ir mostrando. A ver. El arroz de las diferentes procedencias y características y tipos debería hacer lo mismo. Sí, como... irse hasta el fondo. Como podemos ver, todo el arroz se fue hasta el fondo y no hay arroz flotando, entonces es un arroz orgánico, ¿no? Y eso es lo que normalmente producimos en Bolivia, un arroz saludable, y estas empresas están registradas en el Senasac después de haber cumplido ciertas condiciones sanitarias. ¿El arroz que se importa también es controlado por Senasac? Sí. Para emitir nosotros permiso de importaciones, hacemos una evaluación fitosanitaria en el país de origen para ver la manera de introducir ese arroz que cumpla las condiciones y requisitos del Senasac. ¿Llega a ingresar arroz de contrabando al país? ¿De dónde? Sí, en algunas oportunidades hemos encontrado arroz argentino y arroz brasilero en el mercado, ¿no? ¿Qué característica, qué elemento de seguridad deberíamos buscar nosotros como compradores en una bolsa de arroz para evitar comprar un arroz de contrabando? ¿Hay algún sello, algún sticker en particular que deberíamos buscar? Sí, tenemos el registro del Senasac, ¿no? Que nosotros al registrar la empresa estamos registrando también el producto y contiene el sello del Senasac, ¿no? Bien. El registro, número de registro del Senasac. Bien, entonces, para tranquilidad de todas las amas de casa, el arroz que se vende en nuestro país no es plástico, entonces puede ir tranquila a comprarlo a cualquier mercado de su preferencia. Muchísimas gracias por su entrevista. Nosotros continuamos.